¿Se acuerdan de la película ¿Qué pasó ayer? Gran película. De estos que se van previo a la luna de miel de uno de los muchachos, al casamiento de uno de los muchachos. Bueno, podríamos preguntarnos qué pasó ayer, ¿no? ¿Qué pasó ayer en el Movistar Arena? Y pensaba en un momento, a la tarde había visto un video de un farmer norteamericano, como llaman ellos los farmers, un productor del campo, digamos, un agricultor, que decía, ¿cómo es el tema? Le dan 20.000 millones de pesos a los argentinos, que son mis adversarios económicos, va a China y gracias a que le sacan las retenciones compra 14 o 20.000 millones de dólares en soja. ¿Eso hace mi gobierno con la Argentina? Y ellos se la pasan de joda. Bueno, pensaba que si ese granjero o cualquiera, inclusive el propio Scott Bessent, que es el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, o los que tienen que determinar qué tipo de ayuda le van a dar a la Argentina para hacer este salvataje, por lo cual está Caputo, Bausili y todos los funcionarios del Ministerio de la Economía de los Estados Unidos, después de lo que ha pasado, de la tormenta política, del terremoto político que hubo y que sufrió el gobierno por el caso de José Luis Espert, presentan ayer este show, a mi gusto bizarro, absolutamente fuera de registro, fuera como si fuera Narnia, como si estuviésemos en un país que tiene todo para festejar, como si estuviésemos en un país que no tiene gente que la está pasando no mal, sino recontra mal. Ya no solo que no llega a fin de mes, sino que tiene problemas para llegar a mitad de mes. Pensaba en jubilados que estén mirando esto, en familiares de discapacitados que estén mirando esto, diciendo, pero ¿qué tipo de empatía puede mostrar el presidente? Si bien esto es por un lado es un acto de campaña, claramente, por otro lado es, entre comillas, la presentación del libro número 13 de Javier Milei, que como les decía se llama La construcción del milagro. Ustedes saben que Milei, si se precia de algo, es de que no tiene ningún problema en llamarse el héroe del mundo capitalista, del mundo libre, el hombre que pudo hacer el milagro, y que, de acuerdo con sus parámetros, digamos, Argentina ya está transitando un milagro económico. Porque ha reducido la inflación, porque ha hecho más de 9.000 reformas estructurales, porque tiene el mejor ministro de Economía de la historia de la humanidad, porque ha hecho la transformación más importante del Estado en toda la historia de la humanidad, desde que el Estado es Estado, porque es el topo que viene desde adentro a destruir el Estado. Este es un concepto, el que lo dio públicamente diciendo, yo soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Es un concepto tan loco que si nos ponemos a pensar un minuto, estemos o no de acuerdo con reformas que ha hecho Milei, como es mi caso, que yo estoy de acuerdo en unas cuantas cosas que ha hecho Milei y en unos cuantos avances que se han producido, pero no soy necio y me doy cuenta que hay un montón de cosas que no solamente están mal, están muy mal, pero que la persona a la que hemos elegido para poner al frente de la presidencia de la nación diga que ama ser el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, es como, no sé, como que Valdés ponga hoy un ministro de salud que diga soy la persona que va a destruir el sistema de salud desde adentro, voy a desarmar, y además amo hacerlo, vengo a desarmar el sistema de salud desde adentro con las armas que me dieron ustedes, con los votos que me dieron ustedes. Bueno, eso es lo que dijo Milei y lo que él está convencido que viene a hacer, que es destruir el Estado desde adentro. Anoche hubo un momento en que dijo, bueno, ahora los voy a dejar, discúlpenme, me voy a bañar y vuelvo vestido de presidente y los voy a dejar con el gran Agustín Laje, que es uno de los ideólogos más importantes que tiene toda la escuela mileísta, digamos, que precisamente hablaba del poder destructor del Estado. O sea, cómo la noción de Estado
Es un concepto que crearon entre los siglos XVI y XVII para que las élites se queden con todo y para que los poderosos se queden con todo. Bueno, nosotros venimos a destruir eso. Vienen a destruir el Estado. La primera pregunta que yo creo que va a haber que dilucidar, más allá de que ya hay rumores previos a esto está programado hace muchos meses. Esta fecha está contratada. Ustedes saben que el Movistar Arena hay que contratarlo con mucho tiempo de anticipación y además sale carísimo. Según Pablo Dugan, alquilar el Movistar Arena sale $100.000. $100.000. Lo cual es una plata, digamos, son 150 millones de pesos. No, son 1.500 millones de pesos. No, 150 millones de pesos. Pero eso es solamente el alquiler del lugar. Después lo que pudo haber costado esto, porque además era entradas gratuitas para todos. Según Pablo Dugan, insisto, lo dijo hace más de una semana, ¿habría sospechas o habría constancia? Todavía no se sabe muy bien, por eso obviamente que lo decimos en potencial, que quien pagó esto fue la editorial que se llama Hojas del Sur, la editorial que publica el libro de Javier Milei. Es una editorial casi ignota, que según Dugan no puede tener $100.000 para alquilar el Movistar Arena, pero es la misma editorial en la que editó varios libros, entre ellos libros de poemas, Eduardo Kovalevker. Eduardo Kovalevker es el dueño de la droguería La Suizo-Argentina. Para que se ubiquen de qué estamos hablando. Droguería Suizo-Argentina. Españolo, Andís, Coimas, 3%. Espero que les suene esto. Según Dugan, la plata la habría puesto Eduardo Kovalevker. Si esto se confirma, sería un escándalo mucho peor que el Desperte. Pero habrá que ver. Por ahí es una información falsa que tiene Dugan y no es así. Pero de todas maneras me parece que en algún momento va a tener que demostrar Milei quién pagó esto. ¿Lo paga de su bolsillo? ¿Lo pagó quién? ¿Quién y por qué? ¿Quién y por qué? Fuera de esto, ¿qué se vio? Bueno, se vio un show bizarro como son los shows a los que tiene acostumbrado el presidente de la Nación. Coincido con los analistas que dicen que esto tuvo un impacto cuando Milei era candidato a presidente, porque lo mostraba absolutamente disruptivo, rompiendo con todo lo conocido, digamos, en materia política, pero hoy es presidente de la Nación. Ayer cumplió sueños, me parece a mí, que los tenía probablemente de chico o de adolescente, cantar ante 15.000 personas, tener una banda propia. En la banda estaban Lilia Lemoine como una de las coristas, diputada de la Nación, Bertie Venegas Lynch en batería. Bertie Venegas Lynch es el hijo de Venegas Lynch, hijo, digamos, que es el padre de las ideas liberales en la Argentina, según Milei. Es diputado y probablemente, esto ya lo anticipó el Milei, probablemente sea quien reemplace eventualmente a José Luis Espert al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Estaba sentado ahí en la batería, es ese que vemos de remera amarilla ahí y gorrita con visera hacia atrás. La primera guitarra es otro Venegas Lynch, de más bajo perfil, que vive en Entre Ríos, de hecho es candidato a senador por la provincia de Entre Ríos. Y algunos otros músicos que forman parte ahí del grupo que se llama La Banda Presidencial. Tenía nombre y todo. Cantó canciones creo que de Los Piojos, de Mississippi, de Los del Fuego, de Ataque 67, de Charly García. Y después se dedicó, una vez que se cambió y vino a sentarse envuelto en una bandera, en la bandera argentina, envuelto en la bandera argentina, un símbolo que, por cierto, él mismo dijo en algún momento que no respeta. Esto es público, digamos. Empezó a hablar de lo que siempre habla, ¿no? De cómo estaba el país, de hacia dónde iba, la inflación, 17.000%, todo lo que ya le conocemos de memoria a Milei, que podríamos recitar casi sin equivocarnos. Y contando cuál es la categoría de la transformación y del milagro que ha hecho
en la Argentina y diciéndole a la gente, vayamos a buscar el otro lado del río, no abandonemos la carrera a mitad del río, no podemos parar ahora, vienen las mejores transformaciones. Ahí tenemos la imagen de Milei envuelto en la bandera. Es el presidente de la nación. Bueno, serán los que trabajan con la opinión pública los encargados de ver si esto le va a sumar a Milei o si esto exclusivamente fue un ejercicio casi onanista para los propios, digamos, ¿no? Los fanáticos que ya, para mi gusto, ya han superado a la Cámpora, pero con creces. Han superado a la Cámpora en comportamiento, en forma de expresarse, en este seguimiento casi religioso que hacen hacia su líder, no exento de internas, por supuesto, pero disimuladas, detrás del liderazgo de este hombre que ha caído mucho en la opinión pública en los últimos meses. Ahora, si uno dice, una cosa es haberlo hecho esto hace un tiempo, cuando todavía no explotaban los casos más importantes o cuando todavía la situación económica no era tan preocupante en la Argentina. Ayer el Central, según parece, vendió 400 millones de dólares otra vez. Y esto, que a lo mejor muchos oyentes del otro lado dicen, bueno, a mí no me implica nada que venda, no son mis dólares, son del Banco Central, yo qué sé, no tengo idea, Estados Unidos le dará 20.000 más, no sé cuánto, le va a... Sí, porque todo va configurando un panorama de deterioro de la economía argentina. De muchísima gente a la que le va costando cada vez más sobresalir, trabajar, conseguir trabajo, conservar su trabajo, conservar su empresa, tratar de vender en una situación en la que, por otro lado, por fuera de estos fuegos de artificio, vamos viendo que ayer subió el combustible otra vez, subió el pan entre el 10 y el 12%, la inflación aparentemente podría estar repuntando hacia el 2,3, 2,4%. Es decir, una situación muy preocupante que el gobierno parece no advertir, porque el gobierno dice, estamos mejor que nunca, y además, fíjense que contamos con el apoyo de los Estados Unidos. O sea, es como que, viste, tus hijos se están muriendo de hambre en tu casa, y vos le decís, no, pero no se preocupen, chicos, aguanten, que yo tengo un prestamista que es un capo que no va a sostener. De alguna forma, no va a sostener. Ustedes confíen. Y los pibes se van muriendo de hambre. Y la abuela no se compra remedios. Y el otro no puede ir al hospital y así. Bueno, esta es la situación. Veremos, insisto, cómo pegan la opinión pública. Hay consultores y universidades, como la Universidad de San Andrés, que vienen relevando que la confianza de la gente fue mermando en todo este último tiempo y preanuncian un 26 de octubre difícil para el gobierno. Muy difícil en la provincia de Buenos Aires. Se habla de que podría perder por entre 15 y 20 puntos hasta ahora. Conocido el caso Sper y demás en la provincia de Buenos Aires, y que tal vez con lo que le pueda aportar la elección a nivel nacional podría estar. Ayer nos decía Raúl Timerman que según sus relevamientos estaría en el 32%, si no recuerdo mal. Es un número muy malo para el gobierno y podría ser peor según algunos, ¿no? Hay un concepto muy interesante que anoche lo despejó Carlos Pañi en su largo editorial del programa del lunes, que dijo, miren, la pregunta que tenemos que hacernos es si este es el final, si Milei y todo su gobierno representan, los modos de Milei representan el final de un proceso de desintegración de la clase política argentina, que podríamos decir que arrancó en el 2001. La pregunta es si representa el final de este proceso de desintegración o si es el comienzo de una nueva configuración política. Un nuevo tipo de líder. Este tipo de líder que maltrata a todo el mundo, que fue capaz de hacer el ajuste más brutal del que se tenga memoria sin que la gente
se lo cuestione, es decir, aguantándose, hasta determinado momento, en el que a la gente ya le empiezan a preocupar cosas que antes no le preocupaban. Ejemplo de esto es la corrupción. También nos decía Timerman ayer que en primer lugar de preocupación de la gente en este momento es la corrupción, no es la inflación. Ahora, esto también está relevado. La corrupción se hace más visible cuando a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Pañi daba el ejemplo de lo que fue el menemismo en su momento, acusado de grandes casos de corrupción ya en el primer mandato. Sin embargo, la gente lo religió por aquel voto cuota y por el dólar barato y por los viajes a Estados Unidos, a Europa, ¿se acuerdan? Cuando empezó a complicarse la vida de la gente, cuando empezó a subir la desocupación, cuando la gente se empezó a quedar sin trabajo, cuando las empresas empezaron a cerrar y cuando a la gente, a pesar de que no había inflación, le costaba mucho, ahí empezó a reclamar por hecho de corrupción que antes no le prestaba atención. Por eso insisto, la corrupción se hace más visible cuando la gente no llega a fin de mes o cuando tiene miedo de perder su empleo. Por eso es que hoy trepa al primer lugar la preocupación por la corrupción, cosa que no se veía en los últimos meses y no se había visto durante el gobierno de Javier Milei. Tendrá que prestar atención a estas cosas. Alcanza con bajarlo a esper y decir vamos para adelante, no miremos para atrás, no nos importa lo que pasó atrás, vamos para adelante, venga Macri, vamos a hacer un gobierno más fuerte y además lo tenemos atrás a los Estados Unidos. ¿Alcanza con esto? ¿Le va a alcanzar esto a la gente que está en una situación límite, que es mucha en la Argentina, en las provincias, ni hablar, pero sobre todo en el conurbano profundo de Buenos Aires, en donde no solamente se están muriendo de hambre, se están matando. Se están matando por una bolsita de droga, por un papelito de droga, se están matando por el territorio. Es una situación verdaderamente preocupante que, al decir de lo que hemos visto anoche en el Movistar Arena, al gobierno evidentemente no le preocupa. No registra, lo ve como parte de un proceso doloroso que hay que atravesar para llegar a que en 20 años seamos España, en 30 Irlanda y en 40 años seamos el país de mayores ingresos del mundo, además de ser el país más libre del mundo. ¿Vos miraste un poco anoche, Néstor? Estuve mirando, sí, bastante. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensás? Y la verdad, yo nunca vi algo igual en democracia con un presidente, con alguien que tenga tantas responsabilidades, obviamente, ¿no? Pero un poco de vergüenza ajena. Porque hemos visto a Menem jugar al básquet, cantar también, conducir el programa de Neustadt, ¿te acordás? Sí, desde... Sí. Conducir la Ferrari hasta Mar del Plata a 280 kilómetros por hora. Yo creo que nunca vimos algo como esto. Nunca en democracia, realmente. Y yo te decía hoy, más o menos mirando las señales de cable ahí, bueno, Babi Checopar durísimo, todo el mundo, el propio Majul y el pelado Trebuch decían, esto va a ser motivo para que realmente las críticas van a ser feroces, porque hay, bueno, una situación, como vos bien lo describiste, complicada. El gobierno tiene que dar explicaciones por todos lados y hace esta puesta en escena, una farsa en donde se notaba claramente que el ambiente mismo en el Movistar Arena no era el de fiesta, era todo forzado, los invitados tenían una cara como diciendo ¿qué hago acá? Realmente. Lo de Franco fue muy impactante. Todas las caras, viste que no se puede, uno no puede, tendría que ser un gran actor para simular alegría y que estás bien, viste que eso es algo que se nota, que naturalmente cuando te vas a algún lugar y estás cómodo, pero si no, también se deja traslucir y es lo que se veía, ¿no? Nunca vi una cosa así, realmente. Yo pensaba, es el cajón de Mino Iglesias para mí esto. ¿Te parece que le puede restar más que sumar de acá a octubre? Sí, porque ya la gente, me parece que la sociedad no quiere que cante. Ya cantamos, ya bailamos. Esto, cuando Cristina bailaba, la criticábamos. Sí, y durísimo. Lo que decíamos. Sí, bailaba en el medio, un momento en que estaba muriendo gente en Córdoba y ella estaba bailando. Sí, criticábamos todos abiertamente, por supuesto. Macri cuando bailaba, ¿te acordás? Sí. Macri, deje de cantar, basta, Macri, ponete a gobernar.
Sí, sí, sí. Alberto, dejá de tocar la guitarra, dejalo a Dylan tranquilo, dejá de hacer todas esas pavadas que estás haciendo. Bueno, así no fue con Alberto. Sí, y lo más bizarro de la noche para mí fue la presentación. Vos, no sé si llegaron a ver. La presentación es una escena de la... Yo no soy seguidor de la Guerra de las Galaxias, pero entiendo que fue de la Guerra de las Galaxias, en donde se ponen todas las máquinas esas y aparece él y le empiezan a disparar todos. Y todas las máquinas esas, que no sé si deben tener un nombre en la saga de la Guerra de las Galaxias. ¿Vos sos seguidor de No. El gordo debe saber. Bueno, y le ponían a todas un cartelito. Uno era C5N, el otro era Perfil, Claro. el otro era Clarín, el otro era se Carnaval. destruía en un escenario apocalíptico. Claro, y ahí, mira, eso que vamos a ver ahí, y destruían, le disparaban a Milei, que aparecía como un líder ahí. Y entonces lo hacían pelota y era una humareda, como si hubiera estado, y aparecía Kicillof y aparecía Cristina, y él salía de entre toda esa destrucción, salía indemne y se sacudía así el hombro como si una mata de polvo le estuviera molestando. A lo Terminator. Claro, y bueno, y ahí bramaban los 15.000 asistentes a una cosa realmente para sentir vergüenza ajena realmente. Ahí se lo veía, ahí estamos viendo algunas imágenes. El equipo. Lo vimos a Lisandro Almirón, que estaba ahí muy eufórico también. Como tantos, todos, digamos, todos los integrantes de la Libertad Avanza, los diputados, los senadores, estaban todos, mucha juventud, muy identificados, muy, con una mística incomprensible, siguiendo al líder, digamos, en todas sus locuras, ¿no? En todas sus locuras. Una cosa realmente espeluznante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un presidente y el contexto, ¿no? Mira, todo es destrucción de edificios, explosión de bombas. La destrucción. No sé qué quiere. Todos queremos qué construir, quiere decir, ¿no? Sí. Se tiene que construir. Destrucción de ciudades enteras, de edificios, explosiones tipo nucleares. Y la destrucción del que piensa distinto, en este caso de la punta del kirchnerismo, es fascismo. No se puede destruir. Uno tiene que convivir. En la democracia convivimos todos lo que usamos de una u otra manera. Como se ve que los editores dijeron, busquen, vamos a poner todas explosiones y destrucción de edificios y de superestructuras. ¿Qué será eso? ¿Qué simbolizará? ¿El Estado? ¿La casta? ¿Tirar abajo, empezar todo de cero con tierra arrasada? Y fíjate vos qué distinto que es la propuesta, por ejemplo, de Virginia Gallardo, que en sus videos recorre los lugares más humildes de la provincia, que bienvenido sea, se está conociendo. Vi algunos. No los vi todavía. En Montecaseros. Ya empezó a recorrer, ok. Empezó a recorrer en donde lejos está de esto. Ahí, ¿qué va a ir? ¿Va a destruir todos esos lugares? Porque ese sería el mensaje, ¿no? No sé, es bastante críptico para mí, no sé realmente qué quieren representar. Pero bueno, esto fue ayer, como dice el Graf, efectivamente buscan relanzar la campaña con un show musical y un nuevo libro. El libro se llama Javier Milei, La construcción del milagro.